Los orígenes de la emancipación africana. La colonización africana había puesto fin a la esclavitud y a las acciones violentas entre las tribus africanas. Después de menos de 75 años de colonización, la emancipación política y administrativa de África era un hecho. Es importante señalar que no eran naciones las que fueron colonizadas, sino sistemas tribales que en la mayoría de los casos estaban en vías de desegregación. Tenemos que resaltar la flexibilidad de adaptación de los pueblos africanos, ya que la constitución de los estados africanos, como sus cuadros políticos y administrativos, todo este procedimiento era realizado de forma muy rápida. Un ejemplo de esta adaptación es en el dominio religioso, por las sectas cristianas negras llamadas etíopes. El cristianismo era visto como una religión de blancos, es decir, una religión extranjera. Adaptarse, convertirse a esta religión podía ser considerado por los africanos como una promoción social, teniendo la impresión de haber entrado a una religión que no era la suya. En cuanto al Islam, no produjo las mismas reacciones. El Islam fue introducido como religión de blancos, de conquistadores, e incluso de esclavistas y negreros, y sin embargo, su esencia fue considerada menos extraña. Pareció mejor adaptada a las circunstancias de las mentalidades africanas. Era normal que los negros fundaran sectas cristianas donde se sintieran más acorde a su personalidad. En Estados Unidos era considerado el paraíso de las sectas cristianas. Estas sectas eran causas de grandes incidentes, como por ejemplo, John Chimbelewe, seguidor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dirigida por Joseph Putz. Chimbelewe viajó a Filadelfia y se puso en contacto con una secta baptista negra, después de regresar a África y romper sus relaciones con Putz. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, desencadena un movimiento de revuelta en donde 2 plantadores europeos son matados. El movimiento fue rápidamente reprimido y Chimbelewe fue matado. Las sectas llamadas etíopes desempeñaron un papel en los movimientos esporádicos, los cuales se produjeron después de la Primera Guerra Mundial. Simon Kimbangu, el profeta de los batúes, se puso en 1921 a predicar. Este no incitó a la violencia, pero las autoridades belgas le hicieron arrestar y condenar a muerte. Los discípulos de Kimbangu constituyeron una iglesia llamada Kimbanguista. Otra secta era la Kitawalas, la cual promulgó el sentimiento anticolonialista y antiblanco del Congo belga. Esta secta sí hacía uso de la fuerza. En Nigeria se forma la Iglesia Nacional de Nigeria, considerado como un profeta a un Igbo llamado Azikiwe, el cual desempeñó un papel fundamental en la emancipación de África. Blaise Diagne, africano francés, diputado del Senegal en el Parlamento francés, organiza con Don Boys el primer Congreso Panafricano que tiene lugar en París en 1919. Este Congreso reivindica un código internacional que garantice en África tropical los derechos de los indígenas. En 1921 tiene lugar un segundo Congreso Panafricano. El tercer Congreso Panafricano tiene lugar en Lisboa en 1923 y el cuarto en New York en 1927. En 1945, Don Boys convoca, después del intervalo de 18 años, un quinto Congreso Panafricano que tiene lugar en Londres. Esta vez es a la inversa. Los problemas raciales de los Estados Unidos pasan a un segundo plano, mientras que la emancipación de África está a la orden del día. Como vemos, los gérmenes de la toma de conciencia africana han encontrado un terreno favorable entre los intelectuales negros que viven en Europa y en América, entre los destribalizados e incluso podemos decir los occidentalizados. Es bueno precisar que durante el periodo considerado, es decir, la primera mitad del siglo XX, hay en el mundo 3 potencias coloniales menores: Bélgica, Holanda, Portugal, y 4 potencias coloniales mayores: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS. Los 2 grandes imperios coloniales confesados e incluso declarados eran el británico y el francés. En el imperio colonial portugués estaba un declive.
En la medida en que hubieran existido alguna vez, España apenas si ponía el pie en África Negra. Alemania perdía su imperio después de la Segunda Guerra Mundial e Italia el suyo después de la Segunda. La potencia colonial podía considerarse como un tutor legítimo de los pueblos menores que se trataba de llevar a su mayoría. Pero en conjunto, la sorpresa consistió en la rapidez del proceso de emancipación y en la manera en que relativamente pacífica en la que acaeció. Los intelectuales africanos que desean la emancipación rápida de sus pueblos encuentran un apoyo considerable, primero entre los intelectuales europeos y después en los medios políticos, sobre todo en los partidos de izquierda.